Hola a todos, soy Miguel Zorita, bienvenidos a Zorituras y hoy vamos a adentrarnos en una técnica muy singular, muy extraña porque hay poca gente que lo haya hecho a lo largo de la historia y es un retrato en espiral o una esperigrafía, que es como se le llamaría técnicamente. Básicamente consiste en hacer un dibujo con una sola línea que forma una espiral, se va ensanchando o engrosando, depende de lo que nos interese conseguir. Bueno, aquí os estoy mostrando algunas imágenes de retratos que yo he hecho y bueno, esta técnica en realidad todo apunta a que la inventó en el año 1649 el grabador francés Claude Mellan. Os voy a poner en la descripción un artículo que me adentro un poquitín en la parte técnica de esta cuestión para si a alguien le interesa más la parte histórica que lo pueda ver. Y bueno, no ha sido solamente Claude Mellan el que lo ha hecho, ha habido otros artistas que también han hecho esta técnica, pero lo de hacerlo en color creo que no ha sido muy indagado, la verdad. Por eso lo que vamos a hablar hoy es cómo se consigue hacer una de estas imágenes, uno de estos dibujos, pintura, como le queráis llamar, en espiral, pero eso sí, en color. Así que vamos para allá. Hoy vamos a necesitar una escuadra, una regla numerada y también vamos a necesitar portaminas con minas HB y, a ser posible, una goma nata, que son las más blanditas. En este caso también vamos a utilizar rotuladores estabilo de punta fina. Cuantos más variados sean los colores, muchísimo mejor. En este primer paso de lo que se trata es de dibujar la figura que nos interesa a mano alzada, pero hay que tener en cuenta unos detalles. Por ejemplo, vamos a marcar primero los márgenes, ¿vale? Si os fijáis, estoy indicando ahí con unas líneas por donde no puede salir la figura. La figura tiene que estar enclavada en ese entorno, ¿vale? ¿Por qué dejamos esos márgenes? Bueno, es lo que en pintura y también en fotografía se llama aire. Le estamos dando un poquitín de espacio para que la figura no transmita una sensación de agobio. Imaginaos que no nos caben, yo qué sé, la cabeza de la figura que vamos a hacer no nos cabe en el papel, pues no quedaría bien, la verdad. Bueno, en este caso lo que vamos a dibujar es un perro y estos trazos que estáis viendo ahora son, bueno, sencillamente simplificaciones en formas geométricas de lo que es el animal. El animal está sentado en dos patas y, bueno, pues lo único que estamos haciendo es dibujarle a base de rectángulos, triángulos, óvalos, y si os fijáis ahora en esta parte del dibujo lo estamos haciendo muy flojito. Apenas se ven los trazos por una razón muy sencilla, y es que no nos interesa marcar mucho la figura porque en esta primera parte es cuando más nos equivocamos y por lo tanto cuanto más tendremos que borrar. Por lo tanto, si tenemos que borrar, no es bueno que hayamos apretado mucho en el dibujo. Esto ocurre con esta técnica, pero ocurre con todas en realidad. Así que bueno, costará un poquito que se vea la imagen, definitivamente, pero poco a poco iréis viendo cómo surge. Y nada, sencillamente es eso, irlo dibujando a mano alzada. Como es una figura de un perro, tampoco es excesivamente complicado, no tenemos que morirnos ahora mismo en los detalles, ya los haremos posteriormente. Y es sencillamente eso, generar esa forma. Ahí apreciáis una pata, ahí empezará a surgir poquito a poco el lomo y bueno, así todo lo demás. Llegado a este punto, ya tenemos dibujada la figura. Ahora lo que nos interesa es sacar el centro exacto del dibujo para situar ahí el centro de la espiral. Para eso nos basamos en la regla que tiene la propia escuadra o la otra regla que tenemos, da igual, pero lo importante es sacar con exactitud el centro, porque a partir de ahí construiremos toda la espiral. Que alguien podría preguntarse, ¿pero cómo vas a construir una espiral si no nos has dicho que hiciese falta compás? Bueno, pues vamos a ver otro sistema con el que se puede hacer muy fácilmente. En este punto lo que vamos a hacer es una línea desde el centro, una línea completamente horizontal, y sobre esa línea vamos a ir marcando, vamos a ir poniendo rayitas cada 2 milímetros. Esas rayitas lo que nos van a servir es de guía para poder hacer la espiral. Llega ahora la que quizás sea la parte más tediosa de todo este proceso. Tenemos que hacer una serie de líneas, como esas que os indicaba antes, que partan de manera radial desde el centro.
El dibujo se va a convertir como una especie de rueda de bicicleta en cuyos radios vamos a ir marcando unas muescas cada 2 milímetros. En realidad hacemos todo eso para construir la espiral, que no deja de ser una espiral de Arquímedes. ¿Qué significa esto? Que ese estilo en concreto de espiral siempre deja la misma distancia entre revoluciones. Entre cada curvita siempre hay los mismos milímetros, que en este caso van a ser 2, los que nosotros habíamos puesto. Bueno, para hacer esto, claro, es muy tedioso y cuesta ciertamente trabajo. De hecho, yo os recomiendo que utilicéis algún soporte, como yo estoy utilizando ese as de oros, esa carta, para apoyarnos y que nuestra propia mano no ensucie la superficie del papel, porque inevitablemente se va a ensuciar, pero bueno, si podemos evitarlo, mejor que mejor. Y en este caso, la técnica y el detalle importante que hay que tener en cuenta es que los radios no siempre llegan al centro, y me explico. Evidentemente todos los radios van a salir del centro, como radios que son, pero nosotros no los dibujaremos todos hasta el centro. Unos cuantos sí, evidentemente. Por ejemplo, los radios cardinales, ¿no? El que va en horizontal y en vertical. Pero yo os aconsejo que no todos lleguen al centro. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Esas muescas que estamos haciendo son las que nos van a servir para saber por dónde va cada revolución y no perdernos. Y, lógicamente, cuanto más cerca estén esos radios del centro, más fácil va a ser trazarla, y por lo tanto son innecesarias esas rayas, esos radios en la zona central. Por lo tanto, si os los queréis ahorrar, es mucho más sencillo. Eso sí, cuanto más nos alejemos, más necesarios van a ser esos radios auxiliares. Eso sí que lo vamos a necesitar cuanto más nos vayamos alejando. Lo vais a ver de manera muy sencilla según vamos haciendo el dibujo. Como veis en este punto, lo único que estamos haciendo es unir todos esos puntitos que habíamos marcado a cada 2 milímetros en los radios del dibujo para formar la espiral. Si os fijáis, al principio es muy sencillo porque como están cerquita, pues es más o menos fácil hacer un arco entre 2 puntos. Pero claro, pensad que los radios, cuanto más se alejan del centro, más distantes están, y por lo tanto sería muy difícil hacer un arco, pongamos por caso, de 10 centímetros o de 15 centímetros y que fuese más o menos preciso. Por eso hay que meter otro radio entre medias que nos ayude a acortar esa distancia y que siempre nos salga bien. Ya tenemos todo el dibujo inserto en esa especie de rueda de bicicleta con todos sus radios y en consecuencia con la espiral. Ya tendríamos el dibujo dentro de la espiral. Tan solo es una guía porque está todo a lápiz, pero nos servirá para hacer el siguiente paso. En este momento es cuando ya empieza a cobrar protagonismo el color, por eso tenemos ahí nuestros rotuladores preparados ya para empezar a colorear la imagen, que evidentemente tiene sus trucos. Si os fijáis, en todas esas zonas hemos hecho una especie de rodales, hemos delimitado, digamos, los colores de la figura. Es verdad que hay colores que se van mezclando entre sí, otros que son, pues apenas son matices, pero si nos fijamos hay zonas, pues el morro, la parte superior de las cejas, el interior de las patas, que son claramente distintos al tono negro general que tiene la figura. Por eso con lápiz lo que estamos haciendo, con el portaminas en este caso, lo que estamos haciendo es delimitar bien esas zonas. Vamos a llamarle rodales por ponerle algún nombre, porque como son formas así más o menos circulares, y una vez que ya lo tenemos, hay zonas que vemos eminentemente negras, por ejemplo, con color muy delimitado. Pues desde ahí, orientándonos con el centro, nos fijamos que en la parte que une el pecho y una de las patas, pues es un tono muy oscuro. Pues ahí sí que podríamos hacer ese trocito de la espiral en negro. Ojo, sin pasarnos, sin salirnos nunca de la figura, teniendo muy en cuenta que la figura, el dibujo a lápiz es lo que nos está delimitando por qué zonas tenemos que ir. Ahora nos hemos puesto un poco más cerquita para verlo en detalle y apreciaréis que hay unas zonas que ya están delimitadas como negras y otras como marrones. Aquí es muy importante, antes de seguir, el fijarnos que cuando nosotros completemos ese trocito de la espiral en el que estamos trabajando, siempre lo hagamos al mismo lado. ¿A qué me refiero con esto? La espiral en el fondo es una línea que se va estrechando o engrosando según nos interese. Y para darle más, pues eso, más empaque, más oscuridad, más color, donde fuese necesario, hay que ensancharla. Pero siempre hay que ensancharla en la misma dirección, porque podría ocurrir que tratemos de ensanchar
una revolución por dentro y otra por fuera, con lo cual podrían llegar a colisionar y se nos fastidiaría todo. Para que no haya esos errores, yo, si os fijáis, siempre estoy, digamos que engrosando esa línea hacia afuera, ¿vale? En el lado más lejano al centro de la espiral. De esa manera nunca nos equivocaremos y vamos con esa tranquilidad. Si lo queréis hacer hacia adentro, da igual, pero que siempre sea en el mismo lado. Al estar trabajando sobre una espiral hay un detalle que es muy importante tener en cuenta, por eso nos hemos aproximado para que veáis el dibujo con la mayor cercanía posible. Si os fijáis, hay zonas muy oscuras, como digamos que la tripilla así del perro, que nos obligan a que esa línea que forma la espiral se ensanche mucho, pero no se puede ensanchar tanto como para llegar a tocar la revolución que está al lado, la interior o la exterior, de tal modo que tenemos que ser muy cuidadosos en las zonas oscuras para que nunca se llegue a juntar. De esta manera los dibujos quedarán más oscuros en esa zona y más claritos si estrechamos esa línea y queda más espacio blanco entre revolución y revolución, pero ya os digo, es muy importante tener en cuenta ese detalle para no estropear todo el dibujo. Ahora vamos a hablar de otra cuestión absolutamente clave en todo este dibujo. Es muy importante que tengamos en cuenta que hay tanto rotuladores como bolígrafos de distinto calibre, vamos a llamarlo así, de un grosor distinto que nos permitirán un trazo u otro. Aquí lo estamos viendo y el grado más fino, el grosor más estrechito, digamos, de uno de estos bolígrafos es el que vamos a utilizar para el fondo, porque nuestra intención es que sea blanco, pero nunca va a ser del todo blanco, ya que la espiral también continúa por el fondo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacerlo negro, pero lo más fino posible. Llegado a este punto, ya solo nos queda firmar el dibujo y terminarlo de limpiar, porque todas esas líneas auxiliares que nos habíamos hecho, todos esos radios, todos esos trazos preparatorios cuando hemos encajado la figura, ya no nos sirven de nada y en realidad solamente están molestando. Por lo tanto, lo que haremos cuando ya esté del todo seco la tinta, importantísimo, yo lo dejaría pues un par de horitas a lo mejor para no precipitarnos, y una vez que ya está seca la tinta, podremos borrarlo sin dificultad y con mucho cuidado de no estropear la obra maestra que acabamos de crear.